Bienvenidos al Método Gross. Mi nombre es Osvaldo y hoy vamos a cocinar budines para engalanar nuestra mesa de las fiestas. Si bien nosotros vivimos en países donde generalmente hace calor en esta etapa de celebraciones, los budines siempre forman parte de la post-cena navideña, porque justamente lo que hacemos para ese brindis es tener a manos turrones, peladillas y siempre budines enriquecidos con frutas secas o con frutas confitadas. Son muy tradicionales, son herencias que vienen generalmente de países europeos y que los inmigrantes han traído al continente latino. Hoy lo que vamos a hacer es un budín que justamente va a combinar una receta básica para hacer budín, a los cuales ustedes después les van a poder agregar el ingrediente sólido que deseen. Nosotros lo que vamos a hacer en el día de hoy es un budín de naranjas confitadas, que va a tener una masa y va a tener las naranjas confitadas. Para comenzar, vamos a comenzar con la masa justamente del budín. En una batidora donde vamos a trabajar con la lira o con la hoja, que es con lo que usamos los trabajos de batidos de manteca, vamos a colocar manteca o mantequilla en el bol y vamos a agregar pasta de almendras o mazapán. Voy a agregar solo una parte de la manteca o mantequilla y la pasta de almendras o mazapán, que es un producto que ya viene comprado y que es un procesado de almendras y azúcar, que muchas veces es de almendras y almíbar, y que le vamos a agregar al batido porque justamente esta pasta de almendras tiene mucha humedad. ¿Por qué? Las almendras tienen alto contenido de materia grasa, entonces ese budín se va a conservar muy bien, tanto en heladera como en freezer, por bastante tiempo, que es lo que a veces pretendemos con estas recetas. Que no sean recetas del minuto, que sean recetas que nosotros podamos hacer con tiempo. Es importante primero ir trabajando bien esa pasta de almendras para que quede cremosa junto con la manteca. Y después vamos a agregar el resto de esta manteca y vamos a incorporar azúcar. Azúcar común, el azúcar granulado que siempre utilizamos para hacer budines. Si no, pueden también utilizar algún azúcar en polvo. Incorporamos entonces azúcar. La pasta de almendras es componente casi exclusivo de casi todos los budines armados en el estilo centroeuropeo, donde no se utiliza tanto la harina de almendras como en Francia, sino la pasta de almendras, que cuando la pasta de almendras es de buena calidad va a tener un 50% de almendras y un 50% de azúcar. Entonces eso mantiene la humedad de los budines. Al batido de manteca le incorporamos ralladura de naranja, una pizca de sal. La sal siempre va a reforzar, por supuesto, todos los sabores que nosotros vamos a tener en ese budín. Y después nos queda incorporar huevos y nos queda harina. Y la harina, en este caso, con polvo leudante o levadura química o polvo de hornear, porque es lo que necesitamos para que el budín después crezca en el horno. Entonces, harina con polvo leudante lo vamos a tamizar y lo vamos a reservar hasta el momento de utilización. Una parte de esta harina yo voy a dejar en este bol porque cuando después corte las frutas que van dentro del budín necesito que estén como separadas. Entonces de la masa retiran una cucharada aproximadamente y lo dejan esperando ahí hasta que nosotros tengamos la oportunidad de colocar entonces las frutas. Tenemos acá huevos, vamos a ir incorporándolos uno a uno. Y tenemos que ir emulsionando toda la preparación en cada añadido. Siempre se hace de esta manera. Y otro detalle que tienen que tener en cuenta es que todos los productos tienen que estar a temperatura ambiente de aproximadamente unos 20 grados o 25 grados. Eso nos va a asegurar que la emulsión realmente se haga en forma prolija dentro de la batidora. Vamos a bajar los bordes de la cuba con una espátula para limpiar bien justamente y que se unan. A veces quedan restos de la preparación inicial en la base y necesitamos que queden todo muy prolijo. Y una vez que esto unió, nosotros vamos a incorporar de a poco los secos. Los podemos hacer dentro de la batidora a una velocidad prácticamente de las mínimas o podemos hacerlo a mano.
Si lo hacen dentro de la batidora, primero van a volcar 1/3 aproximadamente. Ese tercio va a humectar la emulsión y poco a poco vamos a lograr que toda la harina se integre. Muchas veces cuando nosotros terminamos de hacer esa emulsión, según las recetas, queda como parte del huevo fuera de la masa homogénea de manteca y azúcar. Entonces ese primer tercio de harina hace que todo eso vaya solidificando y después el resto ingrese mejor. Una vez que tenemos la masa hecha, le damos unos pocos segundos de trabajo muy rápido. Tiene que ser eso porque de otra manera, si nosotros lo hacemos de otra forma que esta, lo que logramos después es un budín muy correoso, muy como un chicle que no va a ser justamente lo que nosotros deseamos obtener. Vamos a retirar entonces la espátula y vamos a ver cuál es la textura que tiene esta masa para el budín. Esta es una receta básica, es decir, que yo acá estoy haciendo un budín hasta este momento que solo tiene el aroma de la ralladura de naranjas. Y ustedes después pueden, a partir de esto, imaginarse las combinaciones. Tenemos acá la masa. Voy a limpiar un poco las manos. Y vamos entonces a ver cuál es la textura. Fíjense, es realmente como si fuese prácticamente una crema de manteca. A este budín ustedes pueden pesar cuánto tienen acá. Imagínense 1 kilo y entonces pueden transformarlo en un budín inglés agregándole pasas de uvas o frutas abrillantadas y frutas secas. ¿Cuánto? Desde 1 kilo hacia abajo. Es decir, si ustedes ponen 1 kilo de masa y 1 kilo de frutas, va a ser un budín casi como un turrón. Lo ideal es 1 kilo de masa, 500 gramos de frutas. Y entonces ahí se va a mantener un buen equilibrio entre la miga y la calidad de las frutas. Esto lo retiramos y entonces vamos a ver qué le vamos a agregar nosotros. Le vamos a agregar cáscaras de naranja confitadas. Las cáscaras de naranja confitadas las pueden comprar hechas o las pueden hacer. Para hacer estas cáscaras, nosotros les vamos a contar el método más utilizado. Y si no, ustedes pueden comprarlas. Elíjanlas de buena calidad, que estén bien transparentes, que tengan un color naranja bien subido, de tono, que no estén secas. Y ustedes las van a ver transparentes y realmente el almíbar significa que ha entrado dentro de la fruta y así los pueden trabajar. Pero ya les digo, con esa misma receta ustedes pueden llegar a hacer un budín que también se denomina budín hamburgués, agregándole nueces y trocitos de chocolate. Los trocitos de chocolate del estilo de los chips o bien los pueden cortar. Y muchas veces a estos budines también se le agrega algún tipo de bebida alcohólica como el oporto, el whisky o el coñac y los van trabajando así de distintas maneras. Si quieren caramelizar pedacitos de manzanas y agregarle calvados a la masa, todo ese juego de combinaciones es posible. Y lo bueno que tiene justamente trabajar con estos budines es que ustedes pueden hacer los budines, hornearlos y después mantenerlos hasta 2 meses en frío. Entonces pueden prever con anticipación cuál es la opción correcta para después lo que necesiten. Si es un servicio de té, si son mesas de fiestas o demás. Pasamos por harina las frutas para evitar que se vayan todas a la base del budín y después las incorporamos a la preparación. Entonces, unimos, ven las frutas, acá con movimiento envolvente y pasadas por harina. Y ahora vamos a buscar el molde donde vamos a colocar. Tenemos un molde de cake de 28 centímetros por más o menos 8 y 8 de alto. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar la masa, le ponemos una tira de papel en la base y el molde está, por supuesto, completamente enmantecado y frío, para que cuando el budín o la masa entre en el molde, enseguida forme como una capa aislante entre el budín y el recipiente que lo contiene, en este caso este molde de cake. Nosotros unimos acá toda la
toda la superficie del molde, pasamos una cuchara y si queremos que el budín quede más plano en la superficie, yo tengo que hacer una especie de valle acá en el medio para que entonces después, cuando entre al horno, se nivele la superficie y el budín crezca parejo. ¿Estamos? Entonces, este budín lo vamos a llevar a un horno de 170, 175 grados, no más que eso. Y ahí lo vamos a dejar en cocción por espacio de 50 a 55 minutos. Todo eso depende de qué molde van a utilizar, ¿no es cierto? Los moldes de cake demoran más o menos 50 a 55 minutos como para obtener después nosotros un resultado bueno. ¿Qué es lo que tenemos ahora para darles como ejemplo de fabricación? Estas cáscaras de naranja confitadas. No son complicadas de realizar, solamente hay que tener mucha paciencia y gustarles realmente la pastelería y la cocina para poder realizarlas. Y en este caso, si elegimos naranjas, la técnica es la siguiente, porque varía un poco según las frutas. Nosotros vamos a cortar, por un lado, naranjas que están lavadas y vamos a cortarlas así en gajos, y a cada gajo le vamos a ir sacando poco a poco la pulpa para que entonces nos quede la parte amarilla con parte blanca. Toda esa parte amarilla es la que tiene muchísimo sabor. La parte blanca es la que descartamos cuando nosotros hacemos justamente las cáscaras de naranjas para la ralladura y demás. Pero en este caso queremos que haya un poco de sostén, entonces la dejamos ahí. Mientras tanto preparo agua caliente con sal gruesa. Agua caliente con sal gruesa. Sí, sal para las cáscaras que después van a ser dulces. ¿Por qué? Porque necesitamos sacarle un poco el amargo a esas cáscaras y entonces el primer baño o la primera inmersión que vamos a hacer de esas cáscaras dentro del agua tiene que ser con una salmuera. Estas cáscaras se conocen desde hace muchísimo tiempo y hay una zona en Francia, que es la zona de Avignon, dentro de la cual, aparte de Avignon, está una ciudad llamada Apt, A-P-T, que tiene una tradición en las frutas confitadas, por eso se llama la capital mundial de la confisería. Y justamente en esa ciudad se elaboran desde hace muchísimos, muchísimos años las frutas confitadas. Desde la época donde los papas trasladan la sede del Vaticano a Avignon, los papas eran atacados constantemente por grupos de familia en Roma y Clemente V lleva la sede pontificia a la ciudad de Avignon y allí se instalaron durante 60-67 años. Clemente V era francés, entonces obtiene el permiso del rey que le cede tierras en Avignon y ahí instalaron la sede. ¿Qué es lo que ocurre? Junto con esa sede se generó un movimiento inusual para la zona, sobre todo de artesanos, y dentro de ese artesanato se destacaron los confiseurs, les maîtres confiseurs o los maestros que hacían todo este tipo de confituras. Y bueno, de ahí quedó muy bien instalado y muy bien la reputación de todos esos productos y desde 1309, que es donde estoy hablando, que se hizo el traslado del papado a Avignon, hasta la fecha se conocen. Incluso hay muchas empresas familiares que de generación en generación fueron haciendo. ¿Cómo se hace normalmente o en qué consiste este confitado? Consiste en el reemplazo del agua que poseen las frutas, en este caso cáscaras, por azúcar. Y eso se tiene que hacer gradualmente. Por eso, lo primero que hacemos es quitar el amargo de las frutas con este baño de agua y sal de esta salmuera, después lavarlas y después colocarlas en un almíbar. Yo voy a ir adelantando ya un almíbar que necesito después para recibir las cáscaras. Y como todo almíbar, en este caso vamos a utilizar agua y azúcar, que el almíbar de base por lo general es partes iguales. Entonces si colocan 300 centímetros cúbicos, colocan 300 gramos de azúcar. Más o menos es esta la proporción. Y después, como el azúcar, ustedes saben que enseguida es un captor de agua constante, nosotros necesitamos darle tiempo para que el azúcar vaya penetrando dentro de las células de estas frutas para poder así reemplazarlos y mantener ese transparente tan clásico.
Acá tenemos ya las frutas con ese primer baño que les hicimos para tenerlas limpias. Tiramos entonces esa salmuera con todas las frutas ahí y esto lo vamos a lavar en abundante agua fría, que corra el agua fría justamente por las cáscaras, hasta que nosotros probemos que no existe más el sabor salado. Una vez que nosotros tengamos esas cáscaras sin ese sabor salado, tenemos que hacer este mismo proceso en agua limpia, sin sal, hirviendo, durante 6 o 7 veces, hasta que las cáscaras estén tiernas completamente. Es decir, que no tenemos que recurrir todavía al almíbar, tenemos que hacer durante 6 o 7 veces este trabajo hasta que las cáscaras queden realmente bien armadas, bien tiernas, como para después ser llevadas al almíbar. Entonces, estas cáscaras por el momento las dejo fuera del juego y vamos a trabajar con unas que sí ya tengo así, con ese procedimiento de esos 7 lavados y blanqueados en definitiva, y entonces están tiernas y ven, están muy dispuestas ya a recibir el almíbar. El almíbar es el que ahora va a empezar a trabajar sobre las cáscaras. Vamos a elegir algunas nada más y nuestro almíbar ya está hirviendo. Entonces, sobre ese almíbar que hierve vamos a colocar esas cáscaras y acá es donde viene nuevamente el juego de paciencia, porque si ustedes pretenden que esto se termine pronto, no lo van a lograr. ¿Por qué? Nosotros necesitamos que se haga ese reemplazo celular de almíbar o de azúcar por agua. Y eso lo vamos a lograr solamente con mucha paciencia. En este caso, la paciencia reside en que tenemos que llevar a un primer hervor las frutas, apagarlas y dejar que pierdan otra vez toda la temperatura. Pasadas unas 3 horas, vuelven a encender el fuego hasta ese primer hervor y lo vuelven a apagar. Y así lo van a hacer durante 3 días. Es decir, que aproximadamente al cabo de 3 días van a tener unas 12 o 15 hervores las frutas y esas frutas entonces ya las vamos a tener con esta consistencia que ustedes tienen acá. Estas ya están terminadas y están frías, entonces vemos cómo el azúcar ha penetrado en las frutas y se mantienen muy transparentes. De aquí a hacer una fruta confitada solo restan colarlas y después pasarlas por azúcar o bien dejarlas en un lugar muy seco para que entonces el azúcar propio cristalice por evaporación del agua ambiente y así entonces nosotros tenemos esas frutas ya directamente confitadas. ¿Cómo es el método artesanal de las frutas de Apt o de Avignon? Lo que hacen generalmente con las frutas es hacer el lavado, el cortado, el sacar las cáscaras y después que sacan esas cáscaras lo que hacen es someterlas a un proceso de sulfurización, donde generalmente se dejan las frutas en una cámara con vapores de dióxido de azufre, los cuales evitan la fermentación posterior de la fruta. ¿Por qué? Porque en esas regiones se hacen las clementinas enteras, las mandarinas, los damascos con toda la pulpa, entonces son más susceptibles de que fermenten al cabo de 6 o 7 días, que es el proceso que ellos utilizan, no en 3 días, sino en 6 o 7. Y una vez que están sulfurizadas, después empieza todo el proceso de hacer el almíbar y ahí ir intercambiando poco a poco. Muchas frutas pierden a veces la textura interior, entonces las rellenan con partes de la misma fruta para que logren esa lozanía tan importante. Así que cuando viajen, si pueden llegar a comprar este tipo de frutas, se van a maravillar de lo que son los interiores propiamente. Fíjense, acá tenemos un budín de los que hicimos, de esos budines de naranja. Una vez que están fríos, ustedes pueden glasearlos con azúcar impalpable o bien, si no, pueden glasearlos con algún baño de chocolate. Para estas fiestas tenemos que tratar de que luzcan lo mejores posibles porque nuestras mesas tienen que lucir las más lindas de todo el año. Entonces elijan un buen glaseado de chocolate y van pasando primero por los bordes y después por la superficie. Y mientras yo termino de glasear este budín, ustedes van a ir a ver cómo es el paso a paso para realizar este budín de naranjas confitadas. Budín de naranjas confitadas. Para el budín de naranjas
Blanquear 250 gramos de manteca con 180 gramos de pasta de almendras y 200 gramos de azúcar. Agregar una pizca de sal y perfumar con ralladura de naranja. Incorporar 250 gramos de huevos de a poco. Tamizar 300 gramos de harina con 20 gramos de polvo de hornear. Unir los secos al batido. Cortar en cubos pequeños 200 gramos de cáscara de naranjas confitadas. Enharinar las cáscaras y agregar a la masa. Colocar la masa en un molde de budín inglés. Hornear a 170 grados por 50 a 55 minutos. Para las cáscaras de naranja confitadas. Cortar naranjas en gajos y descartar la pulpa. Hervir las cáscaras con agua salada por 3 minutos. Lavar las mismas sobre abundante agua fría. Repetir la operación con agua hirviendo sin sal por 6 veces. Hacer un almíbar con 400 centímetros cúbicos de agua y 400 gramos de azúcar. Colocar las cáscaras, esperar a que llegue el hervor y apagar el fuego. Repetir el proceso durante 10 a 12 veces a lo largo de 3 días. Los budines que contienen frutas confitadas o secas deben mantenerlos por lo menos 48 horas en frío antes de cortarlo. Así tienen mucho mejor sabor y concentran más los aromas. Por ejemplo, el budín inglés, que tiene toda la variedad de frutas, si yo lo hago con preponderancia de las cerezas confitadas y de la angélica confitada, que es de color verde, nos queda así más navideño. Si no tenemos otros, eligiendo variedad de moldes, acá tenemos un molde que es justamente de pinos de Navidad, entonces el budín después queda con de pinos de Navidad y con solo tirarle azúcar impalpable por encima, nosotros hacemos notar el relieve que tiene ese modelo. Entonces es lo que nos lleva a vestir y engalanar todas las mesas para las fiestas. Por eso tenemos un lindo motivo ahí para poder hacer nuestras mesas. Y en el caso del budín de naranjas confitadas, que es el que hicimos hoy, vamos a cortarlo para ver el perfil de ese budín y lo vamos a presentar en un plato digno de una de estas mesas de celebraciones. Le vamos a agregar algunos detalles en chocolate blanco y negro. También podrían utilizar algún chocolate hecho con tonalidades de naranja, por supuesto, para que queden bien elegantes para esas mesas. Y después es cuestión de que ustedes, como siempre les digo, estén tranquilos en el momento de recibir a los invitados y en el momento de que la fiesta vaya a comenzar. Dejamos así, tenemos también algunos chips de naranja que van a decorarlo y van a entonces presagiar los ingredientes que tiene después el budín. Naranja y chocolate. Tenemos con una misma receta diversas propuestas para que ustedes hagan, no solo para estas mesas, sino recetas para todo el año. Yo me despido con un brindis por todos ustedes y por todos los que conformamos esta gran familia de la gastronomía. Que tengan unas felices fiestas y esperemos vernos muy pronto. Para comunicarse con este programa, www.elgourmet.com.